Nos vamos al Salmo 27, entonces leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El Salmo 27, verso 1 dice, hablando David, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová mi Dios, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscaré o buscad mi rostro, pues tu rostro buscaré, oh Jehová, y no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es palabra del Señor. Oremos un momento. Padre, te damos gloria, honra, alabanza a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entendemos, Dios mío, que somos pequeños delante de tu presencia, Señor. Y que entre más nos acercamos a ti, Señor, más, Padre amado, más ignorantes nos sentimos frente a un Dios tan grande y tan poderoso. Pero aún sé que tu misericordia y tu gracia es grande y es infinita. Y en tu amor y bondad nos puedes revelar tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a extraer de ella lo que tú quieres enseñarnos hoy domingo para cada uno de nosotros. Háblanos por tu palabra, ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros ojos del alma, Señor, para entender la voz de tu palabra. Y glorifícate por medio de ella en la vida de quienes están aquí, Señor. Padre mío, más allá de la responsabilidad que cada uno de nosotros podamos tener en tu obra, Señor, hay una necesidad dentro de nosotros. Nuestra vida gime, Señor, y solamente tú puedes apagar esa sed. Solamente tú puedes traer esa respuesta a nuestro corazón. Solamente, Dios mío, su presencia puede sosegar las aguas de nuestra vida. Padre, háblanos por tu palabra. Bendícenos y ministranos para la gloria de Dios Padre y a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, santo es el nombre del Señor para siempre. Nosotros glorificamos al Señor, aunque hay muchas formas de poder glorificar a Dios. Nosotros lo hacemos con nuestras manos, podemos hacerlo con nuestra voz, con nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, de vivir. Todo lo que hacemos, aquello bueno que hacemos como hijos de Dios, glorifica al Señor, amén. Cristo vive para siempre. Vamos a apagar aquí un poquito. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Quiero hablarles sobre la confianza, pero no sobre cualquier confianza, sino de la confianza en el Señor. Porque una de las cosas que notamos claramente aquí en el Salmo 27 es que David, de voz en cuello, está proclamando la confianza que él tiene en su Dios. Y esa confianza que David tenía es la confianza que cada uno de nosotros, sin importar el escenario de la vida, deberíamos tener en el Señor. Esa confianza la hemos visto a través de la historia en hombres que lograron hazañas extraordinarias. Y lograron hazañas extraordinarias porque tenían confianza en el Dios que creó los cielos
y la tierra. Yo le pregunto y usted se responde a sí mismo, ¿confía verdaderamente en el Señor? Uno de los problemas que tenía el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel confiaba en Dios, pero solo de labios. ¿Recuerda usted al Señor diciendo, este pueblo solamente de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Y es un problema que no solo Israel tenía, sino que también la iglesia de esta generación presenta este síntoma. Vemos a iglesias confiando en Dios solamente de palabra, de boca, pero luego cuando toca poner en práctica esa palabra con una acción, entonces allí nos encontramos con un problema. Y Dios está motivando a la iglesia a confiar en Él de todo su corazón. El Antiguo Testamento nos presenta una historia allí en el libro de Números, en el capítulo 14, versículos 8 y 9, en el momento en donde Israel tenía que conquistar Jericó, tenían que conquistar la tierra prometida. Y cuando Israel tenía que conquistar la tierra prometida, a las puertas de la bendición, a las puertas de la tierra que fluía leche y miel, ¿cierto? Porque aquí hay algo importante, cuando hay una bendición grande también va a haber una oposición. Amén. Cuando hay algo que Dios va a desatar sobre tu vida, que quizás tú todavía no has recibido y que el diablo discierne que viene, va a haber una oposición. Por eso siempre hay tanta lucha cuando vamos a hacer algo en las cosas del Señor. Siempre hay situaciones que surgen, siempre el diablo se provee de gente que no tiene a Cristo en su corazón para hacer una piedra de tropiezo en tu camino. Y entonces, ¿cuál fue la oposición que el pueblo de Israel enfrentó cuando iban a ir a Jericó? Fue la falta de fe de muchos, y la falta de fe de muchos influenció a los otros. Cuando te encuentras con alguien que no tiene fe, esa influencia de ese alguien que no tiene fe puede terminar afectando tu vida espiritual. Muchos años atrás usted escuchó esa historia de aquel hombre que decía, júntate con pollos y vas a actuar como pollo, júntate con águilas y vas a actuar como águila. El punto es que el pueblo de Israel, estando frente a Jericó, a las puertas de conquistar, Moisés manda gente para que escudriñe la tierra, si es una tierra buena, una tierra mala, es una tierra fértil, es una tierra productiva, cómo es la gente que vive allí, si hay ciudades amuralladas o no, etcétera, etcétera. Ellos van allí. Escudriñan 12 personas la tierra de Jericó, vuelven con esa información, se la entregan al pueblo y mucha gente estaba asustada y muchos de los que fueron, 10 para ser más exactos, 10 espías vieron todo lo que había allí, pero llegaron con una idea negativa de la situación y le transmitieron ese miedo al pueblo. Pero habían 2 personas, dice la Biblia, Josué y Caleb, memorices estos nombres, Josué y Caleb, que ellos demostraron tener una confianza firme en el Señor, que sin importar que en la ciudad de Jericó hubiesen soldados, hubiese gente grande, hubiesen ciudades amuralladas, hubiesen ejércitos, sin importar aquello, Josué y Caleb se mantuvieron firmes en su posición porque confiaban en el Señor. Entonces, antes de la bendición, antes de la tierra prometida, antes de entrar al lugar que fluía leche y miel, hubo un obstáculo que Satanás puso allí para el pueblo, y lo puso Satanás a través de gente que no tenía fe en Dios para frenar al pueblo del Señor. Yo no sé si usted lo entiende. Números dice, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos. Estas personas sabían que Dios estaba con ellos. Estas personas tenían la seguridad, no de palabra, sino de su corazón, de que Dios les iba a dar la victoria, de que Dios los iba a sacar adelante. Ellos sabían que Dios en su vida era mayor que cualquier ejército que pudiese estar al lado de ellos, que Dios en su vida era más grande que cualquier cantidad de soldados experimentados. Dios en la vida de alguien marcaba tremendamente la diferencia, y estos hombres lo sabían. Pero habían 10 personas que llegaron tremendamente asustados,
transmitiéndole todo ese temor al pueblo. Hermanos, necesitamos gente de fe, necesitamos gente de visión, necesitamos gente que esté dispuesto a avanzar aunque haya murallas, piedras y obstáculos en el camino. Necesitamos gente que diga desde su labio y desde su corazón: Dios lo va a hacer, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante, el Señor está con nosotros. Necesitamos ese tipo de iglesia. No esa iglesia que ve todo difícil, no esa iglesia que en todo lugar ve puertas cerradas. Necesitamos personas que se levanten, que crean fielmente y firmemente que Dios se puede glorificar. David dijo en el versículo 3, dice: y aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Una guerra para usted puede ser una enfermedad, una guerra para usted puede ser una pérdida del trabajo, una guerra para usted puede ser un conflicto en tu casa, una guerra para usted puede ser un desánimo espiritual, una guerra para usted puede ser una enfermedad sobre tu vida, puede ser un dolor a los huesos, puede ser un temor hacia el futuro, hacia lo desconocido. Eso puede ser una guerra para nosotros, pero David dijo: yo estaré confiado. Y a pesar de las guerras que David podía experimentar en el futuro, él dice: mas una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Estaré todos los días en la casa de Jehová. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. A veces las guerras, a veces las situaciones nos dejan en casa. A veces las situaciones nos alejan de Dios. A veces las situaciones nos distancian de la obra del Señor. Cuando David dice: aunque hayan guerras, yo voy a estar confiado. Porque una cosa yo demando al Señor, es que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. David sabía que enfrentaría altos y bajos en la carretera de su vida. David sabía que el escenario terrenal, hermanos, está lleno de situaciones, pero aún así él decía: yo demandaré todos los días estar en la casa de Jehová. Y allí contemplaré la hermosura de Jehová. Y voy a inquirir en su santo templo, voy a estar allí. Dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. David estaba diciendo algo muy importante aquí, y preste mucha atención. David estaba diciendo: si yo estoy todos los días en la casa de Jehová, a pesar de las guerras, y si a pesar de las guerras yo estoy confiado, cuando realmente venga un huracán o una tormenta grande, Dios me va a seguir guardando de esa tormenta. Él me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Pareciera que el día del mal es más grande que la guerra que se levanta, porque David lo menciona a posterior de eso. Yo estaré confiado si vienen guerras, y si yo anhelo estar, y si me esfuerzo por estar cada día en la presencia del Señor, cuando venga ese día del mal, Él me va a guardar en su tabernáculo y me va a esconder en lo reservado de su morada. Y sobre una roca me pondrá en alto. Usted sabe que la roca es tipo de un lugar estable, la roca es tipo de un lugar seguro. Señala la seguridad para el hombre. ¿Me entiende? Entonces David estaba diciendo: si yo confío en Dios, Él me pondrá en el momento de la oscuridad sobre una roca. Bendito es el nombre del Señor. Y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. David dijo: Dios me sacará adelante. ¿Y yo qué es lo que haré? Sacrificaré a Él en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas al Señor. La actitud de Él refleja una confianza absoluta en el Señor. Una confianza absoluta y radical de lo profundo de su corazón. Él confiaba en su Dios. Dios me sacará adelante, Dios me cuidará, Dios me protegerá. Quizás usted en esta mañana no ha estado enfrentado a tribulaciones severas, porque quizás Dios ha sido bueno y ha tenido misericordia de tu vida.
Pero David dijo, cuando venga el momento de la oscuridad, voy a estar confiado porque el Señor me va a librar de mis enemigos. Él menciona en el versículo 7, dice, oye Jehová mi voz con la que a ti te clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Dios siempre le va a responder a un hombre que confía en Él. Siempre el Señor va a responderle a una mujer que confía en el Señor, a una familia que ha rendido su corazón y su hogar al Señor. Dios siempre va a responder en ese hogar. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos humillado y hemos orado a Dios y hemos presentado ese tipo de palabras? A veces hemos estado demasiado bendecidos para mencionar este tipo de palabras, pero qué bueno es cuando hay hombres que doblan sus rodillas, cristianos o cristianas que doblan sus rodillas para decirle al Señor, Señor, yo en ti confío. Yo no confío en mi trabajo, yo confío en ti. Yo no confío en mi fuerza, yo confío en lo que tú puedes hacer. No confío en mi capacidad ni en mi intelecto, confío en lo que tú puedes hacer a través de mi vida. Qué bueno encontrar gente que diga, Señor, yo confío. Algunos tenemos miedo de decir esa palabra, porque de vuelta viene la voz de Dios y Dios va a decir, a ver si confías entonces. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? ¿Por qué no vas allá? ¿Por qué te guardaste silencio? ¿Por qué te retuviste en esto? Si confías entonces, las palabras de estos hombres fueron claras. Por tanto, no seamos rebeldes contra Jehová ni temamos al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Tenían la confianza de que conquistarían la tierra prometida. Tenían la confianza de que Dios los iba a respaldar y de que el Señor los iba a ayudar. Por otro lado, David fue tremendamente radical cuando menciona en el verso 10, dice, y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. David estaba diciendo, aunque me quede guachito y me quede solo en esta vida, yo sé que el Señor nunca me desamparará. Estaba diciendo, aunque se me caigan encima un montón de situaciones o dificultades o problemas, yo sé que el Señor estará conmigo. Mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. O sea, no estoy desamparado en la tierra. No estoy desamparado debajo de este cielo. Confianza en el Señor. Una actitud de certeza, de seguridad en Dios. Y esa seguridad será probada en cada uno de nosotros. Esa certeza en tu corazón será probada por la mano del Señor. Si hay alguien que sabía de lo que era ser probado por Dios, era Abraham, conocido como el padre de la fe o un hombre lleno de fe. Un hombre que confiaba en Dios y que decía confiar en Dios como muchos de nosotros aquí, pero que Dios lo llevó más allá, a un límite de su capacidad humana. Lo llevó a un nivel mucho más alto. Dice la Biblia que Dios le pidió a Abraham su único hijo. ¿Cuántos están escuchando? Le pidió su único hijo para que lo sacrificara. Dios quiso meter el arado bien a fondo, hermano. Los que somos del campo y hemos vivido en el campo sabemos claramente que cuando usted ara la tierra, si usted quiere remover bien la tierra, usted tiene que empinar bien el arado, porque si no va a escarbar por encima nomás. A veces nuestro Dios mete bien el arado en tu vida para sacar de tu vida todo aquello que está siendo un obstáculo para tu fe. Bendito es el nombre del Señor. Cuando el arado va bien enterrado, mueve la tierra, mueve las piedras, mueve los palos, mueve las lombrices, mueve los gusanos, mueve todo eso. Y fue lo que Dios hizo con Abraham, lo llevó a un nivel mucho mayor y le pidió sacrificar a su único hijo. O sea, ¿tú me amas, Abraham?
Esto es igual como cuando le pregunta a Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Le pregunta, le dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué se lo preguntó 3 veces? A veces nosotros, hermanos, hablamos de la boca hacia afuera y es bueno proclamar, declarar o de alguna forma mencionar con nuestro labio que nosotros creemos en el Señor, es bueno. Pero el Señor a veces nos lleva más allá. Y entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Le pide a Abraham, bendito sea el Señor, le pide su hijo. Y le pide algo no para dañar a Abraham. Nosotros podemos pensar, oye, Dios es malo, por eso le pidió a Abraham, le pidió su hijo, lo quiere dañar. Dios quiere hacer sufrir a Abraham, Dios quiere hacer sufrir a ese pequeño. No, Dios quería hacer algo importante allí. El Señor quería hacer algo mayor, quería probar realmente el corazón de este hombre. Quería probarlo. No había sido suficiente salir de la tierra de Ur de los Caldeos. No había sido suficiente dejar su parentela y caminar hacia una tierra desconocida. Dios quería llevarlo a algo mucho mayor. A que finalmente Abraham se despojara de su naturaleza humana y pusiera a Dios en primer lugar. Por eso nosotros encontramos en el primer mandamiento y gran mandamiento de la Biblia, y dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza y todo tu corazón. Lo que Dios quiere no es que abandones tu familia. Dios no quiere que abandones a tus hijos. Dios no quiere que dejes de proveer para los tuyos. Dios no quiere que despreocupes otras áreas de tu vida. Pero en orden de prioridades, tú debes saber que Dios debe ocupar el primer lugar en tu corazón. Hay distintas clases de amores. Un día te lo expliqué, el amor que tienes hacia tus hijos, el amor hacia tu esposa o hacia tu esposo, el amor hacia tu padre o hacia tu madre, pero el amor a Dios debe ser distinto, debe ser un amor que en orden de prioridades ocupe el primer lugar en tu corazón. Y esa era la lección que Dios le estaba enseñando aquel día a Abraham. Le estaba enseñando a confiar en Él. Que aunque Abraham no entendiera, porque dime, ¿qué padre humano puede entender la situación que Abraham estaba viviendo? Dios le prometió, y haré de ti una gran nación y será tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces Dios viene y le dice, ahora ve y sacrifica a tu hijo. No tenía sentido esa situación. No era lógico que si Dios le iba a dar una gran descendencia a Abraham, entonces Dios le pidiera al único a través del cual le iba a dar una descendencia. ¿Saben? Nosotros a veces nos encontramos en un montón de disyuntivas en la vida y vivimos cosas que no tienen explicación. Pasamos cosas que no son congruentes, que no hallamos cómo se dice, desenredarlas. Vivimos situaciones que para nosotros no tienen respuesta. Esa era la situación de Abraham. No era lógico, no tenía sentido. Yo no sé cuántos hoy están viviendo algo que no tiene sentido, lo que ustedes están pasando. Y si yo no entiendo lo que estoy pasando, esto debería ser de esta manera, pero está sucediendo de esta otra. Y entonces Abraham lleva ahí a su hijo, lo coloca en el sacrificio, prepara la leña, prepara todo, prepara el fuego, pone ahí al niño, y cuando está a punto de sacrificarlo, cuando Abraham, escucha lo que le voy a decir, decide en su corazón. Tú puedes decidir con tus labios, pero con tu corazón es distinto. Dios sabe cuando yo hablo en serio. Dios sabe cuando tú hablas en serio. Y entonces cuando Abraham decide en su corazón y Dios ve que esa cadena se cortó, ese lazo se cortó, ese apego, ese amor hacia su hijo, y demostró allí que había más amor y más devoción a Dios. Entonces allí se oye una voz del cielo que dice, no, Abraham, no lo hagas. Y aparece allí un cabrito, aparece un corderito, aparece un becerro, y viene allí este animalito a hacer el reemplazo, el becerrito cordero, viene a hacer el reemplazo del niño que iba a ser sacrificado. Pero ¿cuándo aparece el reemplazo? ¿Cuándo Dios actúa? ¿Cuándo Dios aparece en escena? Cuando el corazón de Abraham fue probado. Y él pudo demostrar. Por eso yo digo, nosotros podemos decir, yo confío en Dios. Porque hoy Dios no nos ha presionado.
Podemos decir como iglesia, nuestra confianza está en el Señor, porque no hemos sido sometidos a una situación en la cual nuestra vida sea presionada. Años atrás yo les decía, ¿no? A veces tú dices, no, esta persona es mi amigo, pero písale el pie, apriétale el pie, pégale en el pie, dale una bofetada, a ver cómo va a reaccionar esa persona. A veces Dios nos presiona para ver cómo reaccionamos, porque en momentos de calma nosotros siempre vamos a reaccionar de una forma, pero en momentos de presión a veces nuestra forma de actuar es distinta. Y entonces Dios quiso entrar a fondo en la vida de Abraham, a fondo, para finalmente descubrir. Yo no digo que Dios nos libre de que Dios nos pida algo tan fuerte como lo que Abraham vivió. Y yo no creo que Dios esté pensando en usar ese tipo de maneras. Pero yo creo, hermano amado, que a veces Dios presiona nuestro corazón para que finalmente nosotros mismos descubramos lo que está dentro de nosotros. Para que nosotros mismos finalmente entendamos lo que está dentro de nuestra vida. Aún Pedro, ¿no? Pedro, aquí no hay ninguno que se llame Pedro, ¿cierto? Bueno, Pedro le dice al Señor, usted conoce la historia, le dice, Señor, mi vida pondré por ti. Él era un hombre que confiaba. Era un hombre que confiaba. Y Pedro le dice, Señor, mi vida pondré por ti. Y Cristo le dice, hey, tranquilo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Aquí mismo hay gente que nos considera a nosotros, dice, oye, Pastor Pablo predica más o menos, predica bien. No, es un hombre de Dios. No, el hombre anda bien. Y quizás muchos de ustedes el día de mañana me van a pelar, van a hablar mal de mí. Porque yo quizás hoy día no los he presionado, no les he dicho nada que les incomode, que les moleste. Y por eso hoy día usted quizás piensa bien de nosotros, pero el día de mañana que haya alguna situación que genere algún quiebre, usted va a decir, no, ¿sabes qué? Ahí no es de Dios, es pura carne, y etcétera, 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 etcétera. Porque el ser humano reacciona distinto según la circunstancia en la que se encuentra. Ahora, la fidelidad, note esto, la fidelidad es probada. La fidelidad a Dios es probada. Dios va a probar tu fidelidad. Por eso David dijo, aunque hayan guerras, yo voy a estar confiado. El Señor quiere llevar a la iglesia, el Señor quiere llevarle a usted, quiere llevarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a confiar en Él sin importar lo que tengamos enfrente. Puede que haya cesantía, puede que haya enfermedad, puede que haya una crisis tan grande en tu casa o en tu familia que no sepas cómo lo vas a arreglar o cómo vas a salir adelante. Pero la confianza en Dios va mucho más allá que eso. Nosotros confiamos en Dios no por lo que vemos que tenemos delante. Nosotros confiamos en Dios por lo que Él nos ha dicho. No te dejaré y no te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande, dice, en valles de sombra de muerte, yo estaré confiado. Termina el Salmo 23 y dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nosotros, la iglesia, no actúa y no se comporta según lo que ve, sino según lo que cree. No estarán solos, dijo el Señor. ¿Cuántos lo saben? Mi Padre os enviará el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. No actuamos según lo que tenemos delante entonces, sino según lo que creemos en el Señor. Por eso David agrega en el primer versículo del Salmo 27, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Coloca a Dios como su garantía. Dice, ¿de quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. O sea, Él es mi ayuda, Él es mi socorro, Él es mi fortaleza, Él es mi bendición, Él es mi proveedor, Él es mi pronto auxilio, Él es mi sanador, Él es mi abogado, Él es mi respuesta, Él es el que me saca adelante, Él es el que me levanta cuando estoy caído, Él es el que me dice vamos que se puede cuando ya no quiero avanzar, Él es el que me renueva las fuerzas. Eso es lo que David estaba diciendo.
En la carretera de la vida nos vamos a cansar, nos vamos a agotar. Pero la Biblia dice que el Señor es el que nos renueva las fuerzas. Dice que el Señor es el que va con nosotros. David sigue diciendo: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? A veces los miedos nos paralizan. Miedo al futuro, miedo al trabajo, miedo a la incertidumbre de la vida. Las inseguridades vienen a nuestro corazón. Mas David dijo: el Señor es mi fortaleza. El Señor es el que me fortalece. Seamos sinceros, hay días que no te has querido levantar por el cansancio físico, que no es tan grave como el cansancio espiritual. Hay días que no has tenido fuerzas para seguir adelante. Hay días que no has sabido cómo desenredar la madeja de tu vida. Hay días en donde te has sentido bloqueado y no has logrado darle curso a los pensamientos de tu cabeza. No sabes cómo lo vas a hacer en el área económica, cómo lo vas a hacer en la salud. No sabes cómo proyectar tu familia y aún tu vida espiritual la sientes deteriorada. Sientes que los problemas son tan grandes que ya las fuerzas físicas se han agotado. Entonces David dice allí: el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme? O sea, ¿qué tan grande puede existir que sea más grande que el poder de Dios? ¿Qué tanto puede suceder en la vida que sea mayor que el poder del Señor? Si de aquí para abajo no vamos a pasar y no nos va a suceder nada que Dios no lo permita. Y si el Señor lo permite, Romanos 8:28 dice: más a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudarán a bien. Bendito es el nombre del Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y cuando dijo y cuando se levante guerra, está hablando de que aunque nos sintamos bloqueados por todas partes, no temerá mi corazón. Con tu mirada puedes ver situaciones tras situaciones, pero eso no puede perturbar tu corazón. Tu corazón debe estar confiado porque tu vida está escondida en las manos del Señor. Tu vida está escondida en Dios. No vas caminando solo por la vida, no vamos caminando solos por la vida. Dios va con nosotros. La Biblia dice: y si el Señor es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? No vamos solos por el sendero de la vida. El Señor va a nuestro lado. Cuando lleguen aquellos días o aquellas semanas en donde te sientas atribulado, turbado, colapsado por todo lo que puedas enfrentar, vivir o experimentar, ve allí al Señor. Dile: Señor, este es mi cansancio, este es mi agotamiento, este es mi dolor, este es mi aguijón, esta es mi prueba, este es mi proceso. A ti lo traigo, Señor. Ve allí al Señor y encontrarás un refrigerio para tu vida. No por nada el Salmo 91 fue escrito de la manera que fue escrito: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. El que habita bajo la cobertura de Dios, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Dios. Está diciendo: el que habita bajo el abrigo de Dios morará bajo la sombra de Dios. O sea, está diciendo: Él nos cuidará, Él nos protegerá. Pero Dios no nos puede cuidar si nosotros no confiamos en Él. Lo predicamos la semana pasada: Dios actúa según nuestra fe y convicción. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido en esta mañana? ¿Qué es lo que de alguna manera el Señor nos está hablando? Y nos está diciendo que debemos recobrar nuestra confianza en Él. ¿Estás confiando en lo que puedes hacer? ¿Estás confiando en lo que un médico puede lograr? ¿Estás confiando en lo que un abogado puede realizar? ¿Estás confiando en lo que usted con su intelecto, logística y capacidad puede provocar, ocasionar en alguna área de tu vida? ¿O estamos confiando en el Señor? Muchos años atrás, 15 años atrás por lo menos, quizás más, estaba sin trabajo y vivía en un lugar muy humilde, muy sencillo.
creo que era como de 3x3 o 3x2, en donde las murallas de nuestra casa eran murallas de cholguán, piso, no recuerdo si era de tierra o de madera. Teníamos un baño como para 15 personas, un baño para 15 personas. Y arrendábamos allí porque era lo único que podíamos pagar. Pero yo estaba yendo a la iglesia, yo estaba sirviendo al Señor y me acuerdo claramente en esa tarde, casi sin dinero en el bolsillo y sin fuerzas físicas, le dije al Señor: Señor, yo necesito un hogar, yo necesito un lugar, no para jactarme de donde viva, sino necesito un lugar donde pueda tener lo esencial, por lo menos un baño para la familia, no tener que compartir un baño con 14 o 15 personas y no tener que compartir un solo baño con 4 o 5 familias. Pedí algo simple, le dije: Señor, necesito un hogar. Mi esposa me dice: ¿dónde vas? Voy a ir a buscar un arriendo. Pues si no había mucha plata, Dios me va a ayudar y hoy voy a encontrar un lugar. Salí y le voy a resumir la historia. Esa tarde encontré ese lugar. ¿Quién me arrendó el lugar? Una cristiana, una persona cristiana. ¿Tenía yo para pagarle la garantía del arriendo a esa persona? Yo no tenía para darle la garantía, pero ¿sabe lo que me dijo la señora cristiana? Me dijo: usted comienza a arreglarme mi casa y con ese trabajo entonces yo me pago de la garantía, no se preocupe. ¿Y cuándo necesita cambiarse? Yo le dije: hoy mismo. No, es que todavía no está en condiciones, no se preocupe, yo la arreglo, pero ya era más que lo que tenía. Y el punto no es contarte la historia, el punto es que puedas entender que Dios se va a glorificar en tu vida cuando usted deposita una fe sincera y una seguridad y una confianza absoluta en Él. Vuelvo a reiterarte, Dios sabe cuando tú hablas en serio y Dios sabe cuando solamente lo estás diciendo de la boca para afuera. Por lo tanto, Dios obrará a tu favor cuando la confianza es demostrada. Hoy día muchos pueden señalarte en tu vida: yo confío en Dios, yo confío en el Señor. Pero eso puede quedarse solo en palabras. Claramente el pueblo de Israel, cuando tenía que ir a conquistar la tierra de Jericó, falló en ese examen. Israel decía confiar en Dios, Israel vio que Dios les abrió el mar, Israel vio que Dios los sostuvo en el desierto, Israel vio que Dios les puso columna de fuego en la noche y una nube en el día para que no se quemaran del sol. El pueblo de Israel vio la mano de Dios. Israel vio cómo Dios les proveyó agua en el desierto. Ellos vieron y decían confiar en Dios, pero solamente era de la boca hacia afuera. No tenían una convicción sólida del Dios al que ellos servían. Actuaban y se movían según las circunstancias. Si había agua en la roca, confiaban en Dios. Si tenían sed, ya no confiaban en Dios. Así hay muchas iglesias hoy. Confían en Dios solamente cuando Dios camina como ellos quieren que camine. Pero eso no es así. La fidelidad y la confianza a Dios demandará movernos en integridad y firmeza sin importar las circunstancias. Eso usted lo sabe muy bien. Y entonces cuando se encuentra Israel con Jericó, usted ya lo sabe, los que han leído la historia y le relaté también al principio, Israel se encuentra claramente con Jericó y todos se desanimaron. Aquí nos va a dejar el Señor, aquí nos va a abandonar el Señor. Hay gigantes, parecíamos pequeños como langostas frente a un ejército tan grande. Para quienes no conocen completamente la historia, Israel tenía la promesa de que iba a llegar a un lugar mejor. Llegaron a ese lugar mejor y estaba habitado. Llegaron a ese lugar que Dios les había prometido y habían soldados, tenían que conquistarlo. Y entonces allí todo Israel se desmoralizó y se fue a piso. Y desfalleció el pueblo en su corazón, dice la historia. Pero estos dos hombres de quien te relaté al principio, Josué y Caleb, se mantuvieron firmes en su confianza. Dios va a hacer algo en esto. Dios se va a glorificar en esto. El Señor está con nosotros. El amparo de Dios está a nuestro lado. ¿Qué sucedió? ¿Saben lo que Dios hizo con los que no confiaban en Él? Los desechó a todos.
Y toda esa generación de hombres adultos, mujeres adultas que iban y venían, creían y no creían, un día estaban animados, otro día desanimados, un día confiaban, otro día reclamaban en contra de Dios. Toda esa generación no entró en la tierra prometida porque eran inconstantes. Así ves a personas de repente en la iglesia o en el pueblo cristiano. Tú los ves, ¿cómo estás, hermano? Súper bien. Y después, ¿cómo estás? Estoy mal. Ore por mí. Y no es malo orar, pero los ves inconstantes en su fe, inestables en su fe. Y ahí uno dice, el diablo les va a poner un palo y van a quedar en el piso porque no tienen firmeza y no están confiando en que Dios es su Señor. Dios es un Dios de abundancia y Dios también puede ser un Dios de escasez para probar tu confianza y tu fidelidad. Para probarte cómo actúas cuando tienes un pan con mantequilla o cómo actúas cuando tienes palta en la mesa. Entonces a veces ves gente animada sirviendo a Dios, viviendo en la gloria de Dios y de repente los ves en el suelo, destruidos, destrozados. Y tú le preguntas, hermano, ¿qué te pasó? Es que me duele mi cabeza y siento que me voy a morir. O de repente le dices, hermana, ¿qué te sucedió? No sabe nada la prueba que estoy viviendo. Venía para acá y pinché el neumático de atrás del auto. Y entonces tú los ves que de repente están arriba y de repente están abajo. Y la Biblia dice que son como las olas del mar. Tú ves la ola del mar que son llevadas de un lado para otro. ¿Me entiendes? Y no hay estabilidad. Y quizás el diablo ni siquiera se ha levantado verdaderamente. Son situaciones diarias, situaciones cotidianas. Nos vamos a enfermar, hermano, nos van a doler los huesos. De repente va a escasear el área económica y de repente van a suceder situaciones en la familia. Pero esas cosas no nos pueden tumbar en nuestra fidelidad y confianza. Pablo y Silas claramente sabían de eso. Estaban en la cárcel, encarcelados por hacer cosas buenas. Mira, hacen cosas buenas y los meten presos. Pablo y Silas estaban en la cárcel, los meten en el calabozo de bien al fondo. El hermano Orlando sabe lo que son los calabozos. Lo meten bien al fondo en el calabozo, los pies en el cepo, los amarran, los encadenan. ¿Y cuál fue su actitud? Adoraron, alabaron a Dios. Y fue tanta la alabanza, tanta la adoración, dice que los presos los comenzaron a escuchar. Hermana, ¿va a venir a la iglesia? No, es que estoy probada. Cuando más debería alabar a Dios. En el proceso es cuando más debes exaltar al Señor. Es allí donde tu fidelidad a Dios y tu confianza es moldeada, es probada. Allí es donde Dios extrae lo medular de tu corazón. Pablo y Silas adoraban, alababan. ¿Y qué sucedió? ¿Sabe la historia? ¿Qué pasó? Dígamelo. ¿Qué? Hábleme más. ¿Qué? Hubo un terremoto, ¿cierto? ¿Y qué pasó después del terremoto? Se abrió los cerrojos. Porque dos hombres en medio de la prueba, porque de seguro que si nos meten, Dios nos libre que nos manden a la cárcel. Pero si de seguro uno de ustedes se va a la cárcel, o uno de nosotros nos vamos a la cárcel, la primera pregunta es, ¿y qué hice, Señor? Ni hablar de cantarte un himno. Señor mi Dios, que me encanta ese himno. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir. Y el coro dice, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hermanos, eso hizo Pablo y Silas estando presos,
adoraron a Dios. Y no dice el texto de la Biblia en el Nuevo Testamento que se quejaron, o no hay frases como: ¿y por qué estamos viviendo esto? ¿Y por qué este calvario? ¿Y por qué Dios nos abandonó? Y si somos hijos de Dios, ¿por qué estamos así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué Dios no me ha respondido? El texto de la Biblia no habla de eso. Habla de dos hombres en la prueba adorando a Dios. Habla de dos hombres en la dificultad alabando a Dios. Habla de dos hombres en medio de la cárcel y en medio de ese lugar encerrado. Estaban allí dispuestos a entregarle su corazón a Dios, renunciando a lo que ellos sentían, vivían o experimentaban. Cuando tú ves la historia de Abraham, ves exactamente lo mismo. Abraham estaba dispuesto a entregar su corazón a Dios y renunciar a lo que él quería, el amor hacia su hijo. Pablo y Silas renunciaron a su libertad y se negaron a ser dominados por su mente, que quizás les decía: ¿y dónde está Dios? Y mira cómo estás. Y si Dios está contigo, ¿por qué te pasa esto? Porque eso es lo que trae nuestra mente a nosotros. Si somos cristianos, no nos puede pasar nada. Si somos cristianos, Dios tiene que correr, como predicamos el domingo, a todo lo que nos sucede. Eso es lo que nos dice nuestra mente. Pero ellos renunciaron, Pablo y Silas, a todo pensamiento natural de su cuerpo y dijeron: la cárcel no nos va a cerrar la boca. Y alabaron a Dios. Hubo un terremoto, los cimientos de la estructura de la cárcel se rompieron, las celdas se abrieron. Tanto así dice la Biblia que un carcelero, que era el que cuidaba la cárcel, se iba a quitar la vida, porque era penado con la muerte, era sancionado duramente. Si a ti te dejaban, hermano amado, a cargo los presos y ellos se te escapaban, iba a ser sancionado duramente. Por eso el carcelero se quería asesinar. Pablo le dice: no te haga ningún daño, porque todos estamos aquí. El texto es maravilloso porque él pregunta y dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo toda tu casa. Alguien tuvo que confiar en Dios y aceptar el proceso de Dios e ir a la cárcel y adorar allí en la cárcel, para que otro que no conocía a Dios conociera a Cristo como tú y yo le conocemos. Por eso es importante la confianza. Yo siempre digo y pienso en esto y digo, hermano amado, si Pablo y Silas no hubiesen confiado en Dios, yo no sé si el carcelero hubiese alcanzado salvación ese día. Pero la confianza en Dios era necesaria. Bendito es el nombre del Señor. Isaías 41, versículo 13 es claro cuando dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Y yo soy el que te dice: no temas, yo soy el que te ayudo. Entendamos esto de que Dios está con nosotros y Dios está aquí con nosotros. Quizás para la gente de afuera puede ser algo irracional, algo incongruente, algo que no tiene sentido de creer en algo que no vemos, porque el mundo quiere ver para creer. Cuando la Biblia dice que aquel que se le acerca a Dios debe creer que le hay y que Dios será galardonador de aquellos que le buscan, pero por fe. Por lo tanto, si quieres servir a Dios, debemos estar dispuestos a aceptar las circunstancias de la vida y saber que sin importar la situación en la que nos encontremos, Dios no nos desamparará. El Señor no te dejará. Es difícil tu situación, no estás solo peleando en esto. Es difícil tu proceso, no estás solo avanzando en esta situación. Dios está contigo. Él dijo: yo envío al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que te da fuerzas cuando no quieres caminar. Ese Espíritu Santo es el que te consuela en los momentos de tristeza. Ese Espíritu Santo es el que te renueva cuando te sientes débil. Por eso digo, por medio de la palabra, Dios está aquí. Y Dios te ha traído este mensaje a través de este predicador en este día, para que entiendas que confiar en Dios es más que mencionarlo con los labios. Confiar en Dios es entender que Él tiene el control de lo que nos sucede. Confiar en Dios es creer que a pesar de lo que vemos, Dios sigue siendo mayor que toda esa situación.
Confiar en Dios es entender con el corazón que Dios es el que tiene la última palabra. Que sin importar los gritos que escuchemos en los oídos, que sin importar los malos reportes que podamos escuchar, como reportaban allí estos 10 espías al pueblo de Israel, nos van a destruir, son gente preparada, son gigantes, estamos perdidos. Sin importar lo que tus oídos escuchen, porque el diablo te traerá malos reportes, el diablo te traerá malas noticias. Siempre el diablo te va a tratar de hacerte menguar en tu fe, de que te desanimes, de que te alejes de Dios, que comiences a dudar, sin importar lo que escuches diariamente, que tu corazón no se desalinee con el Señor. Usted tiene que cerrar sus oídos al diablo y comenzar a oír más la voz de Dios. Por eso estos cultos son tan importantes, ¿sabe? Porque la Biblia dice: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Tú puedes llegar destrozado por esa puerta, pero tú oyes la palabra y como que algo sucede, algo te anima, algo sientes en tu corazón. Los problemas están allí, pero los ves distintos. Las situaciones están allí, pero las ves diferente. Es el Señor, es su palabra, es su presencia, es el Espíritu Santo de Dios trabajando en tu vida. Bendito es el nombre del Señor. David termina el Salmo 27 diciendo en el versículo 14, dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y agrega, dice: sí, espera en el Señor. Cualquiera sea la situación que usted está viviendo hoy, sepa por la palabra de Dios que usted no está desamparado. Espere el momento de Dios. Espere la respuesta de Dios. Espere la ocasión en la que Dios interviene. Que la situación no te haga decaer en tu fe y en tu convicción. Sepa que Dios prometió ayudarle. Sepa que el Señor prometió guardarle y cuidarle todos los días de su vida. El texto de Habacuc es claro cuando dice: aunque la higuera no florezca y las vides no haya fruto, y no hayan ovejas en la majada y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré. Está hablando de la confianza en el Señor. Y Dios quiere levantar en este tiempo una iglesia que confíe en Él. Yo confío en Dios, no por la bendición que pueda o no tener. Usted debe confiar en Dios, no por la bendición que pueda o no tener. Usted debe confiar en Dios porque la palabra así lo establece. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Crees eso? Entonces no tengamos temor cuando sintamos o veamos las amenazas del enemigo. La palabra del Señor dice: cuando siento miedo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Cuando siento miedo. ¿Sabe cuando el hombre siente miedo? Es cuando las cosas se le escapan de las manos. Cuando no logras tener el control de una situación, tú y yo sentimos temor. Tener el control de una situación es cuando sabes cómo lo vas a hacer ese mes, el otro mes. Y con las responsabilidades y decisiones que tienes que tomar, tienes la idea clara y sabes qué pasos dar. Estás tranquilo. Pero cuando las cosas salen de tu control, viene la aflicción. Porque te preocupas. Y el texto del salmista o el Salmo 56:3 dice: cuando siento temor. Nos está motivando a confiar en Dios aún en esa circunstancia. ¿Cómo se siente esta mañana? ¿Cómo se siente hoy día? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo ves este final de tu año? Hoy Dios nos está enfocando a no perder
nuestra confianza en Él. Dios nos ayude a confiar en Él, a creer en Él. Y que aunque las cosas no sean confusas y sean poco claras para nosotros, Dios tiene una salida. El Señor tiene un plan. El Señor sabe lo que va a hacer con nosotros. Por eso le servimos, por eso le adoramos, le alabamos, buscamos su rostro, porque estás en las mejores manos. Estamos buscando refugio en el más grande, en el más poderoso. No es una pérdida de tiempo esta reunión, ni tu sacrificio es en vano. Estás buscando refugiarte en el único que puede ayudarte verdaderamente, en el único que puede fortalecerte genuinamente. La Biblia dice: los jóvenes flaquean, caen. Habla de que la capacidad física no nos sirve para enfrentar la vida. Necesitamos a Dios. Los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Caminarán, correrán, no se cansarán, no se fatigarán. Que nada te detenga, siga avanzando hacia adelante. Siga avanzando adelante. Aunque se sienta débil, siga avanzando hacia adelante, siga sirviendo a Dios con la misma convicción. Dios se va a agradar de eso y Dios va a mover su mano a tu favor. Un gran predicador que ya no está, que murió hace muchos años, Martin Luther King, dijo en una de sus mensajes y de sus prédicas: si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero sea cual sea lo que hagas, avanza y no te quedes ahí estancado. Dios quiere establecer un nivel de confianza en tu corazón mucho mayor. Cuando David escribe el Salmo 27, o cuando el Espíritu Santo inspira ahí al salmista, esa confianza vino a través de las experiencias con Dios. Escuche bien y con esto termino. Las experiencias con Dios te llevan a una relación mucho más profunda con el Señor. Y las experiencias son para revelarnos a Dios a nuestra vida, no para que nosotros nos revelemos y nos alejemos de Dios. Los procesos vienen para que tu corazón se acerque más a Dios, no para que te alejes de Dios por ese proceso. Y las experiencias que Dios tuvo y David tuvo con Dios lo ayudaron y formaron un temperamento sólido, una fe sólida, una convicción limpia del Señor. Por eso el llamado es claro en esta mañana, que cuando te tengas que enfrentar a las situaciones de esta vida, enfréntate tomado de la mano de Dios y diciéndole: Señor, yo en ti confío. Tú eres mi Dios. Y tú dijiste, Señor, que si yo te entrego mi corazón, tú serías mi Padre y me ayudarías en cada área de mi vida. Pues bien, Señor, yo no voy solo, yo no voy sola, yo en ti confío. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta mañana. Después de haber exhortado y entregado tu palabra, Señor, a tu iglesia y a quienes en algún lugar a través de una radio, Señor, escucha la voz de tu palabra. Padre mío, yo sé, Señor, que cuando estamos en los procesos de la vida y en las circunstancias que nos toca pasar, nuestra fe decae, nuestra confianza, Señor, decae. Ya no oramos con la misma fuerza, no cantamos con la misma fuerza, no te servimos con las mismas ganas y el mismo ímpetu. Y muchas veces eso sucede porque presto más atención a lo que tengo enfrente que aquel que está conmigo, Señor. A veces, Señor, la situación que tenemos delante ocupa un lugar más importante en nuestra cabeza y en nuestro corazón que usted, mi Dios. Pero ayúdanos a entender, Señor, que no hay nada más grande que tú.
No hay nada más poderoso que usted. No hay nadie que se pueda levantar en contra suya, Señor, y obtener victoria. No, Señor, porque tú eres el más grande, el más poderoso. Tú eres el creador del mundo y del universo. Nadie, Señor, te ha podido derrotar jamás. Porque tú eres un Dios eterno, omnipotente, sublime. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Desde que el día que te entregamos nuestro corazón, tú vas a nuestro lado. Sin embargo, a veces actuamos como si estuviéramos solos, cuando tú estás a nuestro lado. Ayuda a tu iglesia para que recobre en esta mañana una vez más esa confianza en ti. Que el espíritu que estaba sobre David pueda descender sobre tu iglesia, Señor, en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Que sin importar que si hay guerras o ejércitos a nuestro alrededor, podamos estar confiados porque tú estás con nosotros. Trata con el corazón de tus hijos hoy, Padre. Llévalos a una confianza mayor contigo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos hoy. Alabado es tu nombre para siempre. Bendito es tu nombre para siempre. Bendito es tu nombre para siempre. Alabado es tu nombre, Señor Jesús, para siempre. Dios eterno, Dios grande, Dios poderoso. Tú quieres que tu iglesia confíe en ti, Señor. Tú quieres que tu iglesia descanse en ti, mi Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Tú quieres que tu iglesia no deje de adorar, no deje de alabar por las circunstancias de la vida. Tú quieres que tu iglesia aprenda a alabarte aún en los procesos, oh Señor. Alabado es tu nombre para siempre.